Ha finalizado la segunda fecha de la temporada 2025 de la máxima categoría, y aquí en este video vamos a hablar desde lo peor hasta lo mejor que nos ha dejado este Gran Premio de China. Así que sin esperar mucho, comencemos. Comenzamos siempre de lo peor a lo mejor que nos ha dejado el Gran Premio de China. Y en esta ocasión la decepción sin duda fue nuevamente la escudería italiana de Ferrari. Los de Maranello nuevamente vuelven a equivocarse, y no tanto a nivel de los resultados en carrera. Si bien no fueron los más exitosos, si bien no fueron los mejores durante el fin de semana, podríamos salvar la victoria de Lewis Hamilton en la carrera corta, en la carrera sprint del sábado. Pero al final el balance, lo que ha sido la escudería Ferrari en el Gran Premio de China, ha sido otra decepción, otro desastre. Y es que sus dos pilotos, por primera vez en la historia en el mismo Gran Premio, han sido descalificados después de finalizar la carrera. Esto sin duda es una decepción, ya que un equipo, el equipo más experimentado, más conocido, más famoso, el que tiene más fan en la historia de la máxima categoría, no puede permitirse esto simplemente. Esto lo podríamos tal vez aceptar, tal vez un poco en equipos novatos, en equipos pequeños, pero no en la escudería Ferrari. Y es que tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton han sido descalificados un par de horas después de finalizado el Gran Premio de China. Por razones diferentes, pero al final lo que cuenta es que ambos fueron descalificados. En el caso de Charles Leclerc, no dio el peso mínimo necesario que debe dar un piloto con su monoplaza juntos al finalizar la carrera, que es de 800 kilogramos. En el caso de Charles Leclerc dio 799 kilogramos, y esto está muy claro en la reglamentación de la Fórmula 1, y por ende la FIA decidió descalificarlo. En el caso de Lewis Hamilton fue diferente, no fue por el tema peso, sino fue por el desgaste de la lámina inferior que encontramos siempre en los monoplazas, que nos permite que les permite a los equipos y a los pilotos tener un desgaste mínimo. Este desgaste sobrepasó el mínimo que permite la FIA, que permite la reglamentación y las condiciones de la Fórmula 1. Y estas fueron las causas por las cuales los dos monoplazas, los dos pilotos de la escudería Ferrari fueron descalificados. Sin duda fue la decepción nuevamente en este Gran Premio de China, la segunda jornada por el campeonato 2025 de la máxima categoría. Continuando en la parte, digamos, no muy positiva de la carrera, vamos a hablar de cuál fue el piloto que pasó desapercibido este fin de semana. Y sin duda es para el español Carlos Sainz, con su nueva escudería, con su nuevo equipo Williams. Segunda carrera, primera que logra finalizar, pero aún así ha estado pasando desapercibido, ha estado por debajo de lo que esperamos del español con su nueva escudería. Pintaba muy bien en los test de pretemporada, buenos tiempos, buenas recomendaciones. El equipo está muy contento con Carlos Sainz. Sabemos que es un piloto muy talentoso que puede dar muchísimo a la escudería británica, tratar de volverlos a llevar un poco más adelante, un poco más a la cima, ser de nuevo un equipo luchador por victorias e inclusive por campeonatos a futuro. Pero en esta segunda carrera pasó desapercibido, y es que el español había quedado en la posición número 12, había quedado fuera de los puntos, y solo la eliminación, la descalificación de los dos Ferrari hizo que subiera 2 escalones más y llegara a la posición número 10, logrando así su primer punto. Pero aún así quedó detrás del novato Oliver Bearman con un Haas, quedó detrás del canadiense Lance Stroll con Aston Martin, que en teoría son dos pilotos y dos monoplazas inferiores al Williams. Y otra vez su compañero Alex Albon vuelve a quedar delante de él, con unos 20 segundos de diferencia y con 3 posiciones delante de él. Entonces le ha costado un poquito al madrileño, le ha costado un poquito al español conseguir adaptarse al monoplaza de Williams, sacarle su máximo rendimiento, pero lamentablemente para nosotros ha sido el piloto más desapercibido en este Gran Premio de China.
Y el piloto que tenía para más de lo que dio en este Gran Premio de China sin duda fue el novato italiano Andrea Kimi Antonelli. Si bien no lo viene haciendo mal, viene siendo el novato que mejor ha hecho las dos carreras iniciales, tanto la de Australia como esta en Shanghái, China, pues la realidad es que tiene un monoplaza para estar un poquito más adelante o al menos un poco más cerca de su compañero. En esta ocasión quedó en el sexto lugar, sí, pero había quedado en el octavo lugar. Solo la descalificación de dos pilotos que quedaron por delante de él, que habían sido los dos Ferrari, Leclerc y Hamilton, permitieron que ganara dos posiciones más luego al, digamos, la reclasificación después de estas sanciones que estableció la Fórmula 1. Entonces, si bien quedó en un sexto lugar y su compañero George Russell quedó en un tercer lugar sólido, una carrera sólida que tuvo el inglés Russell durante todo el fin de semana, pero Antonelli queda a más de 40 segundos de su compañero con el mismo monoplaza. Entonces, creemos que Antonelli tiene para más y que en esta ocasión es evidente que le está haciendo falta un poco más de velocidad. Si bien ha concluido sus dos grandes premios, pero creemos que es un piloto que tiene un monoplaza para mucho más. Continuando en esta parte no tan positiva de lo que fue el Gran Premio de China, podemos hablar de cuál fue el piloto más afectado y sin duda es el japonés Yuki Tsunoda. Yuki, que venía teniendo otro fin de semana bastante regular, bastante aceptable, todo el tiempo allí en el top 10, tanto en la sprint, en la quali sprint, en la quali de la carrera principal donde había clasificado en noveno lugar y se había mantenido luchando allí adelante. Sin duda fue el piloto más afectado este fin de semana porque venía haciendo una carrera sólida, una carrera bastante aceptable con su Racing Bull. Recordemos que los Racing Bull nunca han sido precisamente los mejores monoplazas o monoplazas para estar corriendo ya adelante, para estar compitiendo. Aún así, el japonés Yuki Tsunoda venía haciendo un fin de semana bastante aceptable, bastante competitivo, como ya viene siendo costumbre durante no solo lo que va de 2025, sino también 2024, incluso parte de 2023, que revisamos con más detalle cómo ha sido la evolución del piloto japonés. Y es que Yuki al final sufrió una de estas curiosidades de la Fórmula 1, en su alerón delantero colapsó una de las partes, una de las alas, y esto lo obligó a entrar a pits, una entrada innecesaria que lo arrojó a la última posición y finalizó en la última posición. Entonces podemos decir que el piloto más afectado este fin de semana por lo que venía haciendo es el japonés Yuki Tsunoda. Y comenzamos con la parte positiva del Gran Premio de China. Y es que en esta ocasión vamos a hablar de cuál fue ese piloto que estaba allí a la calladita, que estaba escondido y que al final pues ocupó una posición para la cual tal vez no se le esperaba. Y estamos hablando del canadiense Lance Stroll con su Aston Martin. Stroll, si bien había finalizado en la posición número 11 y había quedado fuera de los puntos, con la descalificación de los dos Ferrari logra ascender hasta la novena posición. Ok, sí, lo favoreció la descalificación de los dos Ferrari, pero al final había hecho una carrera medianamente consistente que lo había mantenido allí bastante dentro del top 10 hasta que tuvo que entrar a hacer cambio de neumáticos, hizo una sola parada, la estrategia parecía bastante bien. Sabemos que el Aston Martin no da para mucho más de estar peleando por allí por ese noveno, décimo lugar, máximo en octavo lugar, pero la posición número 11 la ve beneficiada con la descalificación, como ya habíamos dicho, de los dos Ferrari, logra quedar en el noveno lugar y por segundo Gran Premio consecutivo logra entrar en el top 10, logra puntuar. Así que el piloto que estaba allí escondidito a la calladita para nosotros y que logra nuevamente puntuar con su Aston Martin es el canadiense Lance Stroll. Ahora hablemos de la sorpresa. ¿Quién fue el piloto, el equipo o aquello que nos sorprendió positivamente durante el Gran Premio de China? Y para nosotros, sin duda, es el equipo Haas. La figuración que vimos de Haas, el performance que vimos de Haas durante el Gran Premio de China, sobre todo en la carrera principal,
fue muy diferente, fue contrariamente a lo que vimos el primer fin de semana en Australia. Si bien sabemos que son condiciones totalmente diferentes las que teníamos en China, las que tuvimos en Australia, pero lo que vimos de Haas en China fue vamos a decir, una sorpresa positiva dentro de lo que esperamos. Esperamos que Haas sea un equipo competitivo en la parte media, y el haber finalizado en 10ª posición Oliver Bearman, en 7ª posición Esteban Ocon, y haberse beneficiado ambos pilotos de la descalificación de los dos Ferrari, permitiendo que Bearman pasara de la 10ª a la 8ª posición y que Ocon pasara de la 7ª a la 5ª posición, pues terminó de redondear ese buen fin de semana para los estadounidenses de Haas. Muy bien por Haas, esto es lo que queremos ver de manera más continua, más regular, viéndolos allí luchando por la Q3 en las calificaciones, luchando por los puntos y los puestos más adelante posibles. Muy bien por Haas, y para nosotros fue la sorpresa positiva de este Gran Premio de China. ¿Cuál pudo haber sido la mejor lucha en el Gran Premio de China? No hubo mucho que destacar realmente. El pase por exterior de Verstappen en la curva número 1 a Leclerc, o el mismo pase de también en la misma curva de Lando Norris a Russell en la salida de la carrera, o allí en esa misma curva esa pequeña lucha iniciando también el Gran Premio de China entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que terminó afectando a Leclerc con su problema en el end-play del alerón delantero. Entonces, estas podrían ser más que las luchas, serían los sobrepases, los adelantamientos del Gran Premio de China del fin de semana, pero más allá de eso, algunas pequeñas luchas de mitad de carrera hacia atrás. Tal vez los buenos adelantamientos que también hizo el novato inglés Oliver Bearman a muchos de los pilotos, a Sainz, a Stroll, a todos los que logró sobrepasar una vez que puso neumáticos medios, pero no hubo una gran lucha así que destacar, lamentablemente, en el Gran Premio de China. Y el equipo del día sin duda es la escudería inglesa McLaren. El 1-2 de Piastri Norris, la segunda posición también de Piastri en la carrera sprint, pues sin duda fue el equipo como equipo que más resaltó el fin de semana del Gran Premio de China. Ganaron de manera cómoda la carrera principal, si bien en la carrera sprint no estuvieron del todo acertados. Un Lando Norris que apenas logró un 8º lugar sumando un solo punto. Un Piastri que logró un 2º lugar después de haber salido en 3ª posición. Entonces, dentro de toda la figuración de los equipos, creemos o estamos seguros de que McLaren pudo haber sido el equipo del fin de semana. Respecto a la carrera, al Gran Premio de China, pues fue una carrera que no estuvo tan emocionante como el primer Gran Premio de la temporada, el de Australia, todo lo que pasó en Australia. Si bien sabemos que en Australia ayudó mucho para ver tantas cosas, el clima, las condiciones climáticas, la lluvia. En China vimos una carrera un poco más lineal, con menos luchas, con menos adelantamientos. Fue una carrera un poco más lineal, sí presentó algunas cositas. Tal vez lo más interesante haya sido la estrategia para algunos equipos, sobre todo aquellos que decidieron hacer una sola parada. Les salió a la gran mayoría bastante bien, como a los Haas y obviamente a McLaren, a Mercedes, a Verstappen con su Red Bull. Pero no fue una carrera que destaque mucho, como ya decíamos, fue una carrera bastante lineal. Si tuviéramos que puntuarla del 1 al 10, le daríamos apenas un 6.5, máximo 7 tal vez. Y el piloto del día, el piloto del fin de semana, sin duda el australiano Oscar Piastri, el piloto de McLaren, que se ubicó en 2ª posición en la carrera sprint, que ganó la carrera principal habiendo hecho la pole position, que la gana prácticamente de punta a punta,
sin duda pues es merecedor de el piloto del día, el piloto del fin de semana, el australiano Oscar Piastri, que con esta figuración en China pues viene, digamos, a mejorar o a tapar un poco el error que había cometido en el primer Gran Premio de Australia, sobre todo en la lluvia, cuando ya vimos cómo se había salido de pista cuando iba en segundo lugar detrás de Lando y que lo obligó a caer a la última posición, aunque luego se recuperó y logró entrar en los puntos. Pero sin duda la figuración, el desempeño de este fin de semana del australiano Oscar Piastri con su McLaren, pues también lo tenemos que tomar en cuenta en lista, como ya habíamos hecho en los análisis previos a la temporada, como uno de los posibles candidatos para el Campeonato Mundial de Pilotos de este año 2025. Y para ir finalizando este video, hablemos de una mención de honor aparte para este fin de semana, y es que si bien todo el equipo merece haber resaltado, también hay un piloto que merece que lo resaltemos un poco más, que es el francés Esteban Ocon con su Haas. Ocon, que había tenido una desastrosa, una desapercibida, una decepcionante figuración en Australia junto a todo el equipo Haas, porque prácticamente no hubo nada que resaltar de Haas en Australia, al contrario, se esperaba muchísimo más. Pero en este segundo Gran Premio en China, Ocon tuvo una figuración bastante destacada, bastante aceptable, y por eso se lleva la mención de honor para nosotros, el piloto francés Esteban Ocon con su Haas, que al final ocupó la quinta posición en la clasificación de este Gran Premio. De esta manera, amigos, vamos terminando un nuevo video de Café y Fórmula 1, donde hablamos y analizamos las pre y el post carrera y muchas de las cosas que ocurren durante la temporada de la máxima categoría del automovilismo mundial. No olviden suscribirse, no olviden activar su campanita, no olviden dejarnos sus comentarios y sus correcciones, sobre todo porque este video lo preparamos de una manera muy natural, sin guión ni nada. Entonces compartan, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en un próximo video.